Sígame con su vista, versículo 30 y hasta el versículo 32. Dice así la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hagamos una oración. Acompáñeme, hermano, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo bueno que tú eres. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos aquí. Queremos clamar, Señor, en esta tarde por tu presencia. Pedimos que usted nos ayude, bendice tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Quita, Señor, toda afrenta, todo pecado que está en nuestro corazón y delante de ti, Señor. Te pedimos que usted nos limpie, ayúdanos, perdónanos, ayúdanos a ser mejores para ti. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice que de una manera especial, dice que no contristemos, que no es conveniente a nosotros como cristianos, hermanos, contristar. Esto quiere decir entristecer al Espíritu Santo de Dios. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, no contristéis, por favor, tengan cuidado, hermanos, de no entristecer, de no contristar, de no provocar que el Espíritu Santo del Señor esté en un estado triste, que esté contristado, que tenga dolor en su corazón. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y cómo es esto, hermanos? Bueno, dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado y que debemos quitar de nosotros. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Dice, hermanos, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice que antes de estas cosas seamos benignos unos con otros, que nos perdonemos unos a otros como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Esto quiere decir, hermanos, o nos abre un panorama, queridos hermanos, de que va a llegar un momento en nuestra vida, hermanos, determinado momento en el cual el enojo va a venir a nuestro corazón, que el enojo y la ira van a venir a nosotros, hermanos, pero dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con nuestra ira, con nuestro enojo. La palabra de Dios, hermanos, no lo clasifica en sí como un pecado, pero el enojo, hermanos, es un sentimiento que no queremos tener. La palabra ira quiere decir, hermanos, estímulo o actitud mental. Quiere decir un estado irracionable, irrazonable, es decir, un estado en el cual entramos y cuando estamos en el apogeo de la ira, muchas veces, hermanos, no razonamos, no alcanzamos a pensar más allá de nuestra ira. Es un estímulo o es una actitud mental, es un estado de que no racionamos, hermanos, de que no razonamos. Es una pasión violenta, es un deseo, es un impulso, es un deseo impetuoso, hermanos. Es la ira, el deseo vivo de venganza o castigo. Es la ira, hermanos, el deseo vivo, es el puro deseo de ver a alguien más pagando por lo que me hizo. Es la ira, el deseo de venganza o de castigo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca
de la ira. En 1 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 8, si me acompañan allá, hermanos, por favor. 1 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 8, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Es la ira, hermanos, un estorbo en nuestra adoración a Dios? ¿Es la ira un estorbo a nuestra adoración a Dios? Dice ahí en el versículo 8, dice: quiero pues que los hombres, que dice, hermanos, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Es la ira un estorbo en nuestra adoración? Pero, ¿qué tan malo puede ser esto, hermanos? ¿Qué tan malo puede ser la ira? Yo pienso, hermanos, que si algo estorba nuestra adoración a Dios, es malísimo. Es malísimo, hermanos. En Santiago capítulo 1 y el versículo 19, la palabra de Dios dice que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Santiago capítulo 1 y el versículo 19, por favor. Santiago 1, 19, dice así la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para, ¿qué dice, hermanos? Para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo oramos cuando estamos enojados, hermanos? Vamos a suponer que el hermano Ramiro me ofendió. Y yo, con lo piadoso que soy y lo humilde que soy, yo digo: hermano, yo voy a orar por ti. Pero ¿cuáles son nuestras oraciones? Señor, llévatelo, te lo mando. Amén. Dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios no está ahí, hermanos. No está en el estado crítico de la mente. No está en ese estado de falta de raciocinio, hermanos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios no está ahí, hermanos. Dios no se glorifica con nuestra ira. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 8, si me acompañan allá, hermanos, Colosenses capítulo 3 y el versículo 8. Colosenses capítulo 3 y el versículo 8. La palabra de Dios nos invita a que esta no sea una actitud en nosotros los cristianos. Colosenses capítulo 3 y el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es una actitud, hermanos, es un sentimiento que no debe permanecer en los cristianos. Dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que hacíamos, hermanos, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en el viejo hombre, cuando el espíritu de Satanás gobernaba nuestras vidas. Versículo 5 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a dar una serie de cosas, hermanos. Dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando andabas en la vanidad de su mente. Amén. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sino que dice la palabra de Dios que eso no debe permanecer, porque esto es del viejo hombre, como por ahí alguien dice, ¿no? De que tal o cual cosa era del antiguo gobierno, ahora el nuevo gobierno lo hace así. Esas cosas, hermanos, eran del viejo hombre. Ahora que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, que nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Es una actitud que no debe permanecer en el cristiano. En Efesios capítulo 4 y el versículo 26, hermanos, por favor, si me acompañan. Efesios capítulo 4 y el versículo 26. Efesios capítulo 4 y el versículo 26 dice así la palabra del Señor, hermanos: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué tremendo es esto. Deja agarrar el micrófono. Qué tremendo es esto, hermano. Yo he conocido cristianos que duran años enojados, años disgustados. Un hermano con otro vienen a la misma iglesia, se sientan en las mismas sillas, cantan los mismos himnos, escuchan la misma predicación, pero entre ellos no se hablan porque están airados, porque están enojados, porque ya ni se acuerdan qué se hicieron el uno al otro, pero están enojados, amén. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Dice que la ira o el enojo no precisamente es un pecado. Dice que es un sentimiento. Somos seres humanos. Dios puso a ese sentimiento en nosotros, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que nos podemos airar, pero no pecar. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? No debes ir a dormir enojado con tu hermano. No debes ir a dormir sin tener la humildad para buscar una reconciliación. No debe ir a dormir disgustado con su esposa, hermano. No debe ir a dormir disgustada con su esposo, hermana. Qué tremendo es, hermanos, cuando la muerte sorprende a la persona con la cual estabas enojado. Qué tremendo es eso, hermano. Créame que no quiere vivir así. No quiere vivir cargar con eso el resto de su vida. Que el hermano o su hijo o su esposa murió mientras usted estaba enojado con él o con ella. Por eso dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero no precisamente por esto, hermano, sino porque haciendo esto damos lugar al diablo. El diablo toma ventaja, dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Porque dice: no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos cómo Satanás trabaja, hermanos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces nos hace falta recordar que estamos en una guerra, que la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a veces creemos que nuestra lucha es contra los hermanos. Amén.
A veces creemos que nuestra lucha es con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros familiares, hermanos. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que hay armonía entre nosotros, hermanos, para poder combatir. Amén. A veces se nos olvida que vivimos en una constante guerra. Se nos olvida que vivimos luchando, hermanos, contra nuestro enemigo, que es el diablo y Satanás. Y muchas veces hemos sido víctimas de que Satanás gane ventaja sobre nosotros, hermanos, gracias a nuestra ira. Airaos, pero no pequéis. ¿Sabe, hermano? La ira es un paso antes del precipicio. ¿Sí? El precipicio es el pecado, hermanos. Y cuando nos enojamos, vinimos a pararnos en la pura orilla del precipicio. Es un paso antes de hundirse en el pecado. Dice la palabra de Dios, airaos, pero ¿qué dice, hermanos? No pequéis. Dios sabe que a veces hay cosas que nos molestan. Dios sabe que a veces nos enojamos. Jesús se enojó. No precisamente es un pecado enojarse, hermanos, pero sí es un pecado darle lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero, ¿qué es lo que a veces hacemos, hermanos, cuando nos enojamos? Nos enojamos, nos encendemos, viene el furor, la calefacción del cuerpo, amén, hermanos, y estamos hasta a veces nos ponemos rojos de que estamos ardiendo, de que nos está hirviendo la sangre, y incluso hasta decimos, ahorita estoy como agüita para chocolate, bien caliente, amén. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en ese estado de que no racionamos, hermano? De que no razonamos, perdón. ¿Sabe qué es lo primero que vamos a hacer cuando estamos enojados? Vamos a lastimar con nuestras palabras. Vamos a lastimar con nuestras palabras. Decimos cosas que no queremos decir, hermano. Decimos cosas que no queremos decir, y a veces, hermanos, esas cosas son mentiras, porque a veces las decimos y realmente no deseamos eso. Pero nuestra ira nos consume, nuestro estado de que no alcanzamos a razonar, de que no alcanzamos a pensar, hermanos, ya ofendimos, ya maldecimos, ya herimos. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Ha escuchado usted que alguien dijo que las palabras pueden herir más que un golpe? A veces podemos lastimar tanto a una persona con nuestras palabras. A veces podemos llegar a provocar que esa persona a la cual nosotros estamos ofendiendo con toda nuestra ira, que nosotros estamos maldiciendo, estamos provocando, hermano, una desgracia emocional en la otra persona. Estamos provocando que esa persona se sienta tan miserable. Muchas veces la otra persona dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy soportando esto? Yo mejor me voy. Vámonos de aquí. No lo quiero volver a ver. Es la ira, hermanos, un paso antes del precipicio. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es la ira el paso previo a pecar.
En Proverbios capítulo 14 y el versículo 17, si me acompañan, hermanos, Proverbios 14, versículo 17, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. Aquí, hermanos, acompañen por favor. Proverbios capítulo 14 y el versículo 17. Proverbios 14, 17 dice así la palabra del Señor: el que fácilmente se enoja, ¿qué dice, hermanos? Hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Dice, el que fácilmente, ¿qué dice, hermanos? Se enoja, hará ¿qué? Hará ¿qué? ¿Sabe qué es una locura? Hermano Ramiro, ¿usted se considera loco? No. Hermano Pedro, ¿usted se considera loco? ¿No? ¿Alguien se considera loco aquí? ¿Ok? Ella levantó la mano. ¿Usted se considera loco, hermano? No. Dice la palabra del Señor que el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Han visto usted a un loco? ¿Qué hace el loco? Locuras, amén. ¿Sí? ¿Qué hace un loco? Locura. ¿Usted se considera un loco, hermano? ¿Usted se considera loco? Dice la palabra del Señor que el que fácilmente se enoja, hermanos, hará locuras. ¿Qué es un loco? ¿Qué es un loco? Alguien que no piensa, amén. Alguien que no alcanza a razonar, que hace, tal vez vive su vida, tal vez por instinto, probablemente no se bañan, hablan cosas vanas, hablan, no sé, maldiciones tal vez en su locura, hermanos. Pero ¿sabe que la palabra del Señor nos compara con un loco cuando nos enojamos fácilmente? Dice, el que fácilmente se enoja hará ¿qué, hermanos? ¿Qué hacen los locos? Tiene sentido, amén. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y mire lo que dice ahora la palabra del Señor en Proverbios capítulo 29 y el versículo 22. Proverbios capítulo 29 y el versículo 22, hermanos. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El hombre iracundo levanta contiendas. El hombre iracundo levanta contienda. ¿Es el hombre iracundo una especie de una clase de chismoso, tal vez? Porque tal vez yo estoy mirando que vino el hermano Pedro y le habló golpeado al hermano Santo. Y yo, hermano, ¿por qué se deja? ¿A poco va a dejar que le hable así? No, yo que usted, hermano. Yo por menos de eso he matado gente. El hombre iracundo levanta con... ¿Y qué hace el hermano santo? Va y encara al hermano. Ya se hizo un pleito, ya se hizo un problema, gracias a un hombre iracundo. El hombre iracundo levanta contiendas. Pero ¿qué dice? Dice otra cosa ahí mismo, en ese mismo versículo. Dice que el hombre iracundo levanta contiendas. Pero ¿qué dice, hermanos? El furioso muchas veces peca. Es la ira el paso previo a pecar. La ira provoca contiendas. La ira, hermanos, provoca problemas. Mire lo que dice en Proverbios 21, 19.
Proverbios 21, 19 dice la palabra del Señor: mejor es morar en tierra desierta que con la que, hermanos, mujer rencillosa e iracunda. Hermanos, esta vez, creo que fue el mes pasado que fuimos a Los Cabos. ¿Alguien me puede decir qué hay en el desierto, aparte de cactus? ¿Qué hay en el desierto? Nada. No hay vida en el desierto, no hay alguien razonable, alguien coherente en el desierto. Dice la palabra del Señor que es mejor vivir en el desierto, hermanos, que con una mujer rencillosa e iracunda. ¿Cuántas hermanas tenemos rencillosas e iracundas aquí? Levante su mano bien. Hermano, levante su mano usted, hermano, si su esposa es una mujer rencillosa e iracunda. Dice la palabra de Dios que mejor es estar en el desierto donde no hay absolutamente nada, hermanos, donde hace un calor horrible, o en tiempo de frío hace un frío horrible, hermanos. No quiere usted vivir en un desierto. Es un desierto. ¿Por qué está desierto? Porque no hay nadie ahí. Es mejor vivir en el desierto que con una mujer rencillosa e iracunda. ¿Ustedes han visto esas mujeres rencillosas e iracundas? ¿Han visto ustedes esas mujeres rencillosas? Esas mujeres rencillosas e iracundas. Que por todo se enojan. Que nada les parece, todo les molesta. Una mujer rencillosa e iracunda. Una mujer rencillosa e iracunda. ¿Cómo se vive con una mujer rencillosa e iracunda? Generalmente los esposos de mujeres rencillosas e iracundas son mandilones. Amén. No quiero, hermanos, no es mi intención exhibir a nadie, ni mucho menos, pero yo alguna vez asistí a una iglesia en Tijuana, donde la mujer gobernaba, la esposa del pastor gobernaba. Todas las decisiones que se tomaban en la iglesia eran por la esposa del pastor. Una iglesia bautista fundamental. Y si yo les digo el nombre, no me van a creer. Una iglesia de renombre, una iglesia bautista fundamental, independiente. No es la que usted está pensando, así que no esté pensando cosas, amén, porque va a pecar. Pero una mujer rencillosa, una mujer que no se sujeta, sino que todos se tienen que sujetar a ella. Dice la palabra del Señor que es mejor vivir en un desierto que con una mujer rencillosa e iracunda. Dice la palabra de Dios que como zarcillo de oro en el hocico de un puerco es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Es la ira, hermanos, una actitud que no debe permanecer en nosotros. Provoca contiendas, provoca soledad, hermanos. Mire lo que dice en Proverbios 22 y el versículo 24, por favor. Proverbios 22, 24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre. De enojo tarde o temprano, el iracundo, el que se enoja fácilmente, se queda solo. Tarde o temprano,
El hombre iracundo, la mujer iracunda se queda solo. Provoca soledad. Dice la palabra del Señor como un consejo: no te entremetas con el iracundo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Dice: no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Dice: no te entremetas, hermano, con el iracundo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, no sea que aprendas esas mañas. Tarde o temprano el hombre iracundo se queda solo. ¿Quién quiere hablar con un hombre iracundo? Con aquel hombre o aquella mujer que absolutamente todo les molesta. Nada les parece. Todo les molesta, todo les es irritable a su corazón, a su alma, a su persona. Dice la palabra de Dios como un consejo: no te entremetas con el iracundo. Tarde o temprano el hombre iracundo se queda solo, provoca soledad. El hombre iracundo no es acompañado por sabios. El hombre iracundo no es acompañado por sabios. Alguien que es sabio toma este consejo y no se entremete con un hombre iracundo, ni se acompaña tampoco con el hombre de enojos. Dice la palabra del Señor que no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante, es decir, no permanece en sus caminos. El hombre iracundo tarde o temprano se queda solo. Vamos a ver 4 consejos que nos da la palabra del Señor. Mire lo que dice en Proverbios 16:32. 4 consejos que nos da la palabra de Dios. Proverbios 16 y el versículo 32. Mejor es el que tarda, ¿en qué dice, hermanos? En airarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Cuál es el consejo aquí, hermanos? Es mejor el que tarda en airarse, aquel que tarda en airarse, que el fuerte. Es mejor aquel hombre o aquella mujer que tarda en airarse, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. En Proverbios 19:11 encontramos un consejo más. Proverbios 19:11. Dice así, hermanos: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto. ¿Qué dice, hermanos? La ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Dice la palabra del Señor que la blanda respuesta quita, ¿qué, hermanos? La ira. La blanda respuesta quita la ira. ¿Cuál es el consejo aquí en este versículo, hermanos? Pídele al Señor que le ayude a pasar por alto la ofensa.
Pídele al Señor que le ayude a pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Y la honra y su honra es pasar por alto la ofensa. Pase por alto la ofensa. Tenga cordura. La cordura del hombre, dice la palabra del Señor una vez más, detiene su furor. No está diciendo que no se va a enojar, que no se va a irar, sino que lo que está diciendo es que cuando se enoje esa persona, su cordura va a detener el furor. Su cordura va a detener, a dar un paso hacia el precipicio. Su cordura va a detener el pecado en su vida. Su cordura, su frialdad para pensar y meditar las cosas, hermanos, dice la palabra del Señor que va a detener su furor. Va a detener su furor. Tenga cordura. Es el tercer consejo en esta tarde. Pídale al Señor cordura. Pídele al Señor que le llene de cordura. Mire lo que dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 19. Romanos 12, 19. Romanos capítulo 12 y el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En el versículo 18, mire, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad, ¿qué dice, hermanos? En paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Estad en paz con todos. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Cuando nosotros decidimos, hermanos, tomar ira y tomar venganza por nuestra propia mano, de alguna manera, por así decirlo, neutralizamos la ira de Dios, neutralizamos la venganza de Dios. Y hay una línea muy delgada en esto, hermano, porque tampoco debemos desear que Dios toque con su ira a una persona. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pablo dice a los romanos, dice: no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No te corresponde ese lugar, déjaselo a Dios. No te corresponde tomar ese lugar, no te corresponde tomar acción, déjaselo a Dios. Porque escrito está: yo daré el pago, dice el Señor. Pero dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Debemos estar en paz con todos. Dijo Pablo que él pedía a todos los hombres que se hicieran oraciones, que se levantaran las manos santas sin ira ni contienda.
No tome el lugar que le corresponde a Dios, hermanos. No tome el lugar que le corresponde a la ira de Dios. Dios dijo que Él iba a dar el pago, que Él pagaría, que de Él es la venganza, hermanos. No tome ese lugar, déjeselo a Dios. Pase por alto la ofensa. Dios sabe lo que hace. Estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos. Dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale veneno. Si tu enemigo tuviere hambre, dale una manzana podrida, la que tienes ahí, la que ya no te vas a comer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale la carne que se echó a perder. No, dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Le voy a hacer un reto, hermano. Le voy a hacer un reto. Cuando alguien lo haga enojar, cómprele un ribeye o un T-bone o un New York o no sé, una arrachera. E invítelo a comer, amén. Si su enemigo tuviera hambre, dale de comer. Pero está diciendo, no le des lo que te sobra, no le des lo que ya no te vas a comer tú. Dale de comer lo que te comerías tú, lo que desearías que te dieran a ti de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, pero no le des agua de la llave, no le des agua sucia, no le des agua podrida, agua bomba. Dale una Coca-Cola bien fría, amén. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el tercer consejo en esta tarde. No sea vencido de lo malo, sino venza con el bien el mal. Y por último, hermanos, mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué, hermanos? Y de dominio propio. El cuarto consejo en esta tarde es: pídale al Señor que le dé dominio propio. Pídele al Señor que le llene su corazón de dominio propio, que le llene su corazón de paz, que le llene su corazón de cordura, hermano. Para que cuando venga la ira, cuando venga la ofensa, pase por alto la ofensa. Para que su ira no lo controle, para que su ira no tome posesión de usted, hermano, sino que sea el Espíritu Santo el que domine nuestras vidas y nuestros corazones. Porque dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No es para que estemos cobardes ahí, acobachados ahí en la esquina, para que estemos ahí escondidos en la esquina, sino dice la palabra de Dios que Dios nos dio un espíritu de poder, hermanos, de amor y de dominio propio. 4 consejos en esta tarde. La ira no obra la justicia de Dios. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos iracundos tenemos aquí? ¿Cuántos enojones tenemos aquí? Se oye, hermano. No,
Se oye, se oye, hermanos, como decir algo, una persona iracunda. Es como, no, aquí, quién sabe. Es más, quién sabe qué se hace. Se oye muy, como muy inflado, una persona iracunda. Se oye como palabras elegantes. Pero déjeme preguntarle, hermano, más sencillamente, ¿cuántos enojones tenemos aquí? ¿Cuántos enojones tenemos aquí? ¿Cuántos enojones tenemos aquí? ¿Cuántos enojones tenemos aquí? ¿Cuántos cristianos tóxicos tenemos aquí? Padre Celestial, ayúdanos. Te necesitamos a ti. Que llenes nuestro corazón, nuestra alma de tu espíritu. Que llenes nuestra alma, Señor, de los frutos de tu espíritu. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Señor, la ira del hombre no obra en tu justicia, mi Dios. Y muchas veces nos enojamos, muchas veces pecamos contra ti, Señor, cuando estamos enojados. Iríamos a otra persona, lastimamos a otras personas. Mi Dios, ayúdanos. Llena nuestras almas, llena nuestros cuerpos de tu poder, de tu espíritu. Porque tu palabra dice que usted no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ayúdanos, Padre, te necesitamos a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro pecado. Ayúdanos a honrarte a ti. Seguimos orando, hermanos. La Biblia en Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Padre, alguna vez, Señor, todos hemos ido ya más allá de un simple enojo. Perdónanos, Señor. Señor, delante de ti nos hemos puesto como un necio porque la ira del hombre, Señor, no cumple tu justicia. Señor, ayúdanos a tener un espíritu apacible, a tener ese dominio, Señor, que necesitamos tener sobre nuestro enojo. Padre, necesitamos tu perdón y necesitamos tu ayuda para corregir, Señor, estas cosas en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos perdones. Venimos a ti, Señor, reconociendo, Padre, que esta tarde nos has hablado a nuestro corazón y hemos sido descubiertos, Señor, como aquellos que nos hemos comportado como necios alguna vez. Señor, muchas veces hemos guardado, Señor, el coraje y la ira en el corazón. Y tú lo sabes, Señor, porque no hay cosa que tú no puedas mirar de nuestros corazones. Ayúdanos a sacar, Señor, toda esa maldad del viejo hombre, Señor. Y permítenos, Padre, vivir de tal manera, Señor, que a ti te demos honra y gloria. Señor, que podamos quitar esta pequeña imperfección, Señor, de nosotros, o esa gran imperfección de nosotros. Y Padre, que entonces podamos ir
madurando, Señor, y podemos ir mostrando más el espíritu de gracia que vive en nosotros. Mi Dios, nos ponemos en tus manos. Te ruego por mis hermanos, por la iglesia, por cada matrimonio aquí representado. Señor, que usted bendiga sus vidas. Y te damos la honra y la gloria, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos.